Causas que originaron la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Ahí, un grupo de 6 militantes de la Organización Revolucionaria de los Jóvenes de Bosnia, llamados Grupo Juvenil de la Organización Secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasaría la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, Gavrinović lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Algunos peatones resultaron heridos por la explosión, pero en el convoy de Fernando continuó su marcha, y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección al hospital para visitar a los heridos del atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde, casualmente, se encontraba Gavrilo Princip. Al paso del coche del archiduque, Princip sacó su pistola y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente detenido. Las autoridades encarcelaron en toda Bosnia a unos 5.500 prominentes serbios, de los cuales entre 700 y 2.200 murieron en prisión. Más de 460 serbios fueron condenados a muerte, y una milicia especial de la mayoría de Bosnia conocida como Schutzkorps comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. El asesinato condujo a un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas, Austria-Hungría, Alemania, Francia, Rusia y Reino Unido, conocidas como crisis de junio, creyendo que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en el complot para asesinar al archiduque y con la intención de terminar definitivamente con la intromisión de Serbia en Bosnia. La crisis de los Balcanes. La crisis de los Balcanes se dio de 1906 a 1914. Esta crisis fue una de las principales causas por la cual se dio la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por la desintegración del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, al verse debilitado, se une con Serbia, Bulgaria y Grecia para atacar y recuperar sus territorios, iniciando la Primera Guerra. La Segunda Guerra no se dio por motivos distintos, sino por la hegemonía territorial de los Balcanes y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Se rompen alianzas y se crean nuevas, como es el caso de Grecia y Serbia, que pusieron fin a su alianza con Bulgaria, lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Balcánica. Igual se intentó resolver con el Tratado de Bucarest, el mismo que arrebató territorios a Bulgaria y se los entregó a Rumania. El juego de alianzas se fue configurando los años previos a la Primera Guerra Mundial, enfrentando a las potencias que querían mantener el equilibrio de poder existente en Europa, Francia, Reino Unido o Imperio Ruso, y aquellas que querían alcanzar una posición equiparable a las grandes potencias, algo de lo que carecían por ser estados jóvenes, Alemania e Italia, o por haber entrado en decadencia debido al auge de los nacionalismos, Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano. Ninguna de ellas logró sus objetivos. Causas de la derrota alemana y de sus aliados. Las causas por las que Alemania y sus aliados perdieron la guerra son múltiples. Entre ellas están: el conde Alfred von Schlieffen diseñó una estrategia que, supuestamente, resolvía la dificultad alemana de luchar en dos frentes, Francia al oeste y Rusia al este. La protección de una Austria-Hungría a un imperio en decadencia. La entrada de Estados Unidos a la guerra y la debilidad de sus aliados. Consecuencias geopolíticas. Desaparecieron los imperios de Alemania, Austrohúngaro, Imperio Otomano y Ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación del imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales
únicamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. A esto se sumó la entrega de sus colonias en ultramar, las cuales fueron repartidas entre los aliados. Secuencias de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumido en miles de dificultades. Secuencias de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumido en miles de dificultades. Consecuencias ideológicas. A la extrema izquierda, la expansión del consumismo se había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917, desde su formulación teórica en el año 1848. A la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo, en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación a pesar de sus profundas diferencias. Todas estas teorías tendrían en el común el rechazo del modelo del capitalismo liberal. Batallas. El primer combate importante de la Primera Guerra Mundial en el Frente Oriental, liberado entre el 26 y el 29 de agosto de 1914. Una parte del octavo ejército alemán, dirigida por Paul von Hindenburg, venció al segundo ejército ruso de Alexander Samsonov, lo que permitió conservar las fuerzas contra el primer ejército ruso y derrotarlo después en los lagos de Masuria, con lo que se bloqueó su avance. No se sabe exactamente el número de caídos rusos, pero fueron hechos prisioneros unos 122.000 hombres y perdieron 500 cañones. Los alemanes tuvieron 10.000 bajas. La batalla de los lagos de Masuria, junto con la de Tannenberg a finales de agosto y la de febrero de 1915 de nuevo en Masuria, resultó determinante para los alemanes a la hora de frenar el avance ruso en el frente oriental. Las batallas tuvieron lugar en torno a esta ciudad fronteriza belga, que quedó completamente arrastrada tras los combates. Este lance se libró en 4 fases, entre octubre de 1914 y noviembre de 1917. La ciudad fue atacada por los alemanes y defendida por franceses e ingleses. En la segunda fase, en 1915, los alemanes utilizaron por primera vez un gas asfixiante. Del nombre de Ypres viene el nombre técnico del mismo, hiperita. A partir de octubre de 1917, el contraataque inglés tuvo resultados positivos. La ciudad quedó completamente arrastrada. Un último contraataque alemán se lanzó en abril de 1918, aunque obligaron a los británicos a replegarse de algunas de sus posiciones, no lograron tomar Ypres. Desembarco fallido aliado en esta península turca, situada en la costa de Anatolia después de haber fracasado la operación naval para el control del estrecho de los Dardanelos. La encarnizada resistencia opuesta por los turcos con el asesoramiento alemán, sumada a la ineptitud del general británico, les obligó a retirarse. Los aliados, básicamente australianos y neozelandeses, perdieron 252.000 hombres del continente de 480.000. Los turcos perdieron una cifra similar. Conjunto de 12 batallas. Entre junio de 1915 y noviembre de 1917, entre el ejército italiano y las tropas austrogermanas en el Valle de Isonzo. En las 11 primeras, el general italiano Cadorna logró paulatinamente conquistar y asentar posiciones. Sin embargo, la contraofensiva germano-austriaca en la denominada Batalla de Caporetto provocó una derrota estrepitosa de los italianos, que debe renunciar a todo lo conquistado hasta el momento. Los italianos perdieron 2.000 cañones y 800.000 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y desertores, frente a 5.000 de los austroalemanes. Ofensiva franco-británica. La primera operación coordinada entre las fuerzas de ambos países en la zona norte de Francia en torno al río Somme. El objetivo consistía en romper las líneas alemanas. La resistencia alemana y la falta de eficacia de los mandos convirtieron la batalla en una carnicería
que se cobró la vida de más de 900.000 soldados de ambos mandos, cuando el avance aliado apenas alcanzó los 12 kilómetros de profundidad. Fue la primera batalla de carros de combate de la historia. 5 divisiones con 374 carros, seguidas por 6 divisiones de infantería y caballería, atacaron por sorpresa las líneas alemanas en Cambrai, zona en que las defensas eran casi inexpugnables. En 10 horas tomaron 8 kilómetros y capturaron a 10.500 hombres, 142 cañones y más de 300 ametralladoras. Pero en los días siguientes, la falta de reservas permitió a los alemanes recuperar lo perdido en un ataque feroz. También es conocida como la Tercera Batalla de Picardía. Este enfrentamiento marca el comienzo de la Ofensiva de los 100 días, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. Los aliados estaban experimentando un momento especial, ya que los estadounidenses se habían unido a su lado en guerra y las tropas estadounidenses ya estaban en suelo europeo. Asimismo, cosecharon victorias en los Balcanes y en Medio Oriente. Por otro lado, el Imperio Alemán había firmado la paz con Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk y podía concentrar todas las fuerzas en el frente occidental. Sin embargo, tenían el problema de ser abandonados por sus aliados. El primer día, los británicos lograron avanzar 11 kilómetros y realizar varios arrestos entre los alemanes, que se rindieron. Esto aumentó otros puntos de combate al reiniciar las batallas en Verdún, Arras y Noyons. Desgastados e incapaces de luchar, los alemanes solicitaron un Artemisco el 11 de noviembre de 1918, a pesar de marcar el comienzo del fin de la Gran Guerra, la ofensiva de los 100 días de Amiens, dejando un número impresionante. Casi 2 millones de personas perdieron la vida en poco más de 3 meses de lucha.